Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Como saben, Mauro hoy no está tampoco con Mariana, están volviendo de sus vacaciones, así que allí está Mati haciendo todo lo del sonido. Así que muchas gracias a Dios por las personas que pone para ayudarnos a que el mensaje sea mejor comunicado, ¿no? Tener los parlantes, el micrófono, eso ayuda. Colosenses capítulo 3. Allí va a ser donde pasamos nuestro tiempo en esta mañana. Colosenses capítulo 3. Y vamos a estar del versículo 1 al versículo 4, ¿sí? Pero antes de eso vamos a orar una vez más, pedir al Señor que nos guíe, que nos dé de su entendimiento y sabiduría para poder comprender su palabra. Oramos. Padre, te agradecemos una vez más en esta mañana por poder hablar contigo. Y gracias, Señor, porque lo podemos hacer en el momento que lo necesitamos, todo el tiempo, porque Cristo está allí intercediendo por nosotros. Y ahora, Señor, en este momento, al abrir tu libro, Señor, tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé claridad, entendimiento, que guíes cada palabra que se va a decir en este momento, Señor, para que seas fiel a lo que tú has revelado a nosotros. Padre, te pedimos que nos santifiques por medio de tu verdad, y tu palabra es la verdad. Que edifiques tu iglesia, Señor, por medio de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Colosenses capítulo 3. Vamos a hacer un poquito de introducción. Si bien no vamos a hablar de todos los detalles de lo que está pasando en la carta hoy, porque Dios mediante en marzo vamos a tener algunos mensajes más en la carta de Colosenses, y allí sí profundizaremos un poquito más todo el trasfondo, todo lo que está pasando, pero para que podamos tener un panorama, porque vamos a llegar a la mitad del libro hoy, y de repente vamos a tener que conectar con cosas que el autor ya viene explicando desde capítulo 1 y capítulo 2. Entonces necesitamos entender un poquito el panorama de lo que está pasando en la carta de Pablo a los colosenses. Bien, esta iglesia es mayormente de gentiles, no de judíos. Y sabemos que en el paganismo hay todo tipo de religión, todo tipo de dios falso. Y estos hermanos aquí venían de ese trasfondo, de cultos a distintos dioses, deidades, normalmente invadidos por la inmoralidad. Y había un peligro grande de que estos hermanos comiencen a ser arrastrados de vuelta a su vieja vida. También habían falsas doctrinas que querían meterse en la iglesia, herejías, por ejemplo, como que Cristo no era Dios. Y Pablo se encarga en el primer capítulo de mostrarnos que Cristo verdaderamente es Dios. En esta carta a los colosenses se defiende la suficiencia de Cristo y la supremacía de Cristo. Había algunos que decían que no era suficiente tener a Cristo para ser salvo, que uno debería tener un conocimiento supremo o una experiencia mística aparte de Cristo. Entonces decían Cristo más conocimiento, Cristo más experiencia igual salvación. Y por otro lado teníamos el grupo de los judaizantes, aquellos que decían que Cristo no era suficiente y que para realmente ser salvo y estar bien con Dios uno debía guardar los ritos religiosos de la ley de Moisés. Entonces decían Cristo más obras igual salvación. Y ahora, hermanos, les pregunto, ¿Cristo más algo qué da como resultado? Nada. Si a Cristo nosotros le agregamos algo, no obtenemos nada. Cristo más nada es salvación, porque la Biblia es muy clara, y Pablo en Gálatas, que está atacando este mismo error o doctrina que está ingresando, dice, si alguien viene
aunque sea un ángel y les predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Porque el evangelio solamente es Cristo, más nada. Si le agrego algo, obras o experiencias o lo que sea, no tengo a Cristo. Es solamente en Cristo. Pero para que tengamos un poco de claridad en lo que estoy hablando, acompáñenme al capítulo 1, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender lo que está pasando. Desde el versículo 13 en adelante, como decía antes, Pablo defiende aquí la suficiencia, la supremacía de Cristo, que Él verdaderamente es Dios y es todo lo que necesitamos para la salvación y para la vida. Pero aquí comienza en versículo 13 diciendo, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Seguimos, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Hasta ahí nomás. Aquí deja bien en claro Pablo que Cristo es Dios y que Cristo es preeminente. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. No solo eso, sino que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas y Él las sustenta. Este es Cristo. No necesitamos más nada. Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Aquí vamos a ver que Pablo está haciendo una exhortación preventiva porque los hermanos no habían caído todavía en este error, pero era necesario que estén alerta. Fíjense desde el versículo 4, Colosenses 2:4 dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver, escuchen esto, su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Ellos estaban firmes, pero estaban siendo atacados con estas falsas doctrinas. Versículo 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Seguimos un poquito más. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y escuchen esto, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Quién tiene todo poder, toda autoridad? ¿Quién está por encima de todas las cosas? Cristo. ¿En quién somos nosotros perdonados, salvados? En Cristo. ¿En quién estamos hechos completos? En Cristo. En Cristo. Los primeros 2 capítulos de la carta son más bien instructivos y los segundos 2, los últimos 2, son más bien prácticos. ¿Cómo llevar a la práctica todo lo que Pablo ya ha expuesto en capítulo 1 y 2? Y así es donde vamos a caer nosotros, en la parte práctica. Por eso es importante entender que capítulo 1 y 2 hablan de la persona y la obra de Cristo. La persona y la obra de Cristo. Y en capítulo 3 y 4, cómo podemos vivir a la luz de quién es Cristo y lo que ha hecho a nuestro favor. Nunca el cristiano es llamado a vivir sin que el Señor nos dé una base de por qué. Y nuestra base es porque Cristo ya ha hecho la obra a nuestro favor. Y porque en Cristo encontramos todos los recursos para vivir la vida que Dios quiere que vivamos.
Y aquí en capítulo 3 vamos a ver lo que corresponde a la nueva vida del creyente. Y eso lo vamos a ver hoy y después en marzo, en algunos domingos más, quizás 2 o 3. Todo lo que corresponde a la nueva vida del creyente. La Biblia es muy clara que cuando Cristo llega a tu vida, cuando Él te salva, tu vida ya no puede ser igual. Él transforma. El poder del Evangelio es transformación. No solo espiritual, pero también en la conducta, de adentro hacia afuera. No como el mundo lo quiere lograr, que realmente quiere lograr de afuera hacia adentro el cambio. Eso nunca funciona en la Biblia. Así que llegamos ahora a nuestro pasaje, al capítulo 3, y lo que vamos a ver en esta mañana es que el creyente en Cristo tiene una nueva vida. Y a la luz de que tiene una nueva vida debe tener un nuevo enfoque. Ese enfoque debe concordar con esta nueva identidad que tiene en Cristo. Y debe vivir animado y motivado por la nueva esperanza que tiene en Cristo. Entonces, para los que anotan, vamos a ver 3 puntos en esta mañana. La nueva vida, el nuevo enfoque y la nueva esperanza. Esas 3 cosas son lo que van a llevar nuestros pensamientos en esta mañana. Capítulo 3, versículo 1, entonces comenzamos aquí, la nueva vida que tiene el creyente en Cristo. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo. Y a veces en la traducción de los idiomas se pierde un poco el sentido, y cuando leemos esto quizás pensamos que esto es una probabilidad. Quizás podemos entender que el apóstol dice, si de casualidad ustedes resucitaron con Cristo, pero ¿se acuerdan nuestro estudio de Filipenses la semana pasada? Aquí es lo mismo, esto es una certeza que el apóstol da. No es una probabilidad, no es una chance, no es si de casualidad. Lo que realmente aquí dice es, ya que ustedes han resucitado con Cristo, debido a que ustedes han resucitado con Cristo. Y después Él va a mandar responsabilidades que corresponden a esta realidad. Si no estuviste la semana pasada, quiero darte el ejemplo en Filipenses. No vayan allí, pero escuchen. Filipenses capítulo 2, para que tengas la conexión para el próximo domingo si ya está el pastor. Vimos solamente en el versículo 1, la primera parte decía, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y volvemos a leer, ya que hay estímulo en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que alguna comunión. O sea, debido a que tenemos todas estas cosas en Cristo, después el apóstol nos manda, el Señor mismo nos manda a vivir en obediencia de acuerdo a eso. Entonces aquí estamos en lo mismo. Ya hemos resucitado. El creyente en Cristo ha resucitado. Bueno, ¿dónde nos dice eso? Pablo lo estaba abarcando en el capítulo 2, fíjense, versículos 12 y 13, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe, en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de la carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Qué dice la Biblia allí? Fuimos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitamos con Él. Eso es lo que representamos en el bautismo. Cuando somos sumergidos en las aguas, nos identificamos con la muerte de Cristo. Y cuando salimos de las aguas, estamos identificándonos con su resurrección y con la vida nueva en Cristo. Vayan conmigo, les voy a pedir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 está ahí unas cartas para atrás. Antes de Colosenses está Filipenses y antes está Efesios. Mientras ustedes van a Efesios capítulo 2, quiero leerles de Romanos capítulo 6. Y estamos hablando de esta verdad de que hemos sido resucitados con Cristo. Efesios capítulo 2, y vamos a leer desde el 4
hasta el 7. Pero primero escuchen en Romanos 6. Romanos 6:1 en adelante dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Último versículo que leo. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y aquí lo que dice es que una vez que morimos con Cristo, estamos muertos y ya no somos esclavos del pecado. Y por primera vez podemos empezar a vivir la vida de Cristo, podemos empezar a vivir para Dios. Porque dice el siguiente versículo, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, la muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado, de una vez para siempre, pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Y así nosotros también vivimos para Dios. Efesios capítulo 2, que están allí, los primeros versículos dicen cuál es la condición de todo ser humano que no tiene a Cristo. Estamos perdidos, estamos muertos, no tenemos ninguna esperanza, somos hijos de ira. Versículo 4, pero. Y no dejes de maravillarte cuando ves este pero, porque es la intervención de Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Escucha bien. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que en todo lo que leímos, lo que predomina es que en Cristo, en Cristo, en Cristo. Dios nos dio una nueva vida en Cristo. Y aquí dice que juntamente con Él nos resucitó y con Él nos sentó a la diestra del Padre. ¿Dónde estás sentado hoy? Bueno, yo te veo aquí, en la iglesia, ¿no? Pero posicionalmente esto es una realidad. Y un día se va a cumplir, literalmente nosotros vamos a ser resucitados en nuestros cuerpos, seremos dados cuerpos glorificados. Pero esto es una realidad, algo que los autores lo escriben en el pasado, porque es ciertísimo. Entonces, esta es la realidad del creyente, tiene una nueva vida en Cristo, ha muerto al pecado y ahora ha resucitado con Cristo para una nueva vida. El apóstol Pablo dice en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ¿quién vive en mí? Cristo. Entonces, esta es la nueva realidad del creyente, tiene una nueva vida, una nueva identidad, una nueva vida en Cristo, solamente en Cristo. Así que lo que vamos a hablar a continuación es una responsabilidad para los creyentes, y déjame decirte esto, solamente los creyentes pueden vivir en lo que vamos a hablar a continuación. Nadie puede vivir en esto si no ha conocido a Cristo. No es tuyo, no te pertenece, no lo vas a poder hacer. Y quizás estás esta mañana o quizás escuchando el mensaje y te das cuenta que nunca has conocido a Cristo. Bueno, la Biblia dice que todavía tu estado es que estás muerto en tus delitos y pecados, que todavía sos un hijo de ira, que todavía lo que te espera es el infierno. La Biblia es muy clara, dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, lo que merecemos por nuestro pecado es la muerte. La muerte física,
pero la muerte espiritual, sin Dios. Pero, y aquí de vuelta el pero, Dios que es rico en misericordia, con su gran amor te ofrece la salvación en Cristo. ¿Qué tenés que creer de Cristo? Bueno, lo que ya fuimos leyendo, que Él murió en la cruz del Calvario cargando tu culpa y mi culpa. Y Él fue sepultado en una tumba dando evidencia de que murió verdaderamente. Pero al tercer día la tumba no pudo retenerlo. Y Él resucitó victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Y porque Él está vivo te puede ofrecer vida eterna. ¿Cómo podés hacer que Cristo sea tu Salvador? Bueno, lo primero que necesitas hacer es clamar a Dios para que Él te dé la fe para creer. Pero debes reconocer tu necesidad, que sos pecador y que no tenés ninguna esperanza de llegar a Dios. Pero que Cristo pagó el precio. Cristo cargó con tu culpa. Y entonces ya no confías en vos para llegar a Dios, sino que confías en la obra de Cristo en la cruz. La Biblia dice que si te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Cristo, Él te perdona y te da vida. Y entonces sí, esta puede ser tu realidad. Y entonces sí, esta puede ser tu identidad de tener una nueva vida y haber resucitado con Cristo. Si no lo has hecho aún, te ruego que pongas tu fe en Cristo. Pero queridos hermanos, nosotros que ya hemos sido salvados, que ya hemos entendido este glorioso mensaje y que cada vez que lo escuchamos debemos dar gracias y alabar al Señor porque es la verdad más gloriosa que hemos escuchado y que nos transformó. Nosotros entonces, ahora que esta es nuestra identidad, que ya sabemos lo que somos por medio de Cristo y por lo que Él ha hecho, esta nueva vida demanda un nuevo enfoque, demanda de nosotros una nueva perspectiva de la vida, una nueva manera de interpretar la vida, las situaciones. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. El creyente, el que tiene una nueva vida en Cristo, el que ha resucitado en Cristo, debe tener un nuevo enfoque. Y aquí en el versículo 1, la segunda parte, y también en el versículo 2, vamos a ver mandatos para el creyente. Después de recordarnos nuestra realidad, y esa es la base, nos va a dar mandatos, cosas en las que vos y yo tenemos que estar prestando atención y obedecer. Y lo que vemos allí entonces dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuáles son los mandatos que tenemos? Busquen las cosas de arriba. Y en versículo 2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estos mandatos están escritos en forma presente y eso demanda continuidad, o sea, exige que sea una acción constante. Esto no es de los domingos a la mañana cuando venimos a la iglesia. Esto no es solamente cuando estamos reunidos con otros cristianos que saben que yo soy cristiano y esto es el estilo de vida del creyente, o debería ser el estilo de vida del creyente. En casa, en tu trabajo, cuando vas manejando, estés con quien estés. Y esta búsqueda implica un esfuerzo perseverante. Demanda de nosotros que nos dediquemos de lleno. Tenemos que ser sumergidos en esta búsqueda. Debemos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estar buscando las cosas de arriba. Ahora, ¿arriba dónde? ¿En el altillo, en la terraza? No, el pasaje es muy claro. Las cosas de arriba donde está ¿quién? Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hoy hemos cantado acerca de eso. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 12, no lo busques, pero dice allí que Cristo, una vez que presentó el sacrificio, fue y se sentó a la diestra del trono. Lo leíamos en Hebreos 1 también. ¿Saben que en el Antiguo Testamento los sumos sacerdotes tenían que estar de pie constantemente presentando sacrificios por el pecado suyo y del pueblo? Pero Cristo presentó una vez un sacrificio perfecto, completo, y se sentó. Su obra estaba consumada. ¿Hasta cuándo? Si mirás después en Salmos 110:1, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Cristo está allí sentado. ¿Y dónde es eso? En el cielo. El cielo es el trono de Dios.
y allí Cristo está sentado a la diestra del Padre, en total dominio y poder. Debemos buscar constantemente las cosas celestiales. Pero déjame decirte esto no es una búsqueda como cuando mamá, las que son mamá van a saber lo que digo, y los que son hijos van a saber lo que digo, cuando mamá manda a su hijo a buscar algo, ¿no? Tráeme del cuarto, en el tercer estante, tal cosa. Y va el hijo, ¿qué hace? Va, se para enfrente de donde le dijo la madre, 2 segundos dice, no está, y vuelve. ¿Y qué le dice mamá? Mamá le dice, si yo voy y lo encuentro, y el milagro que sucede ahí es que va y lo encuentra. Vos no lo viste, pero ella va y está ahí. Lo mismo se aplica para esposas y maridos, ¿no? Amor, ¿dónde dejaste la camisa? Está colgada en la... Vas y no está, pero cuando ella va, estaba ahí. Bueno, no es una búsqueda así, sencilla, sin propósito, con poco esfuerzo. Esta búsqueda es con todo lo que somos, con todo lo que somos, con toda nuestra dedicación. ¿Y sabés qué? Lo que vos vas a buscar, el énfasis no está en sí en la búsqueda, sino lo que vamos a buscar. Y lo que vamos a buscar nunca te va a defraudar, porque está allí. Nos manda el apóstol a buscar las cosas donde está Cristo sentado. Cristo está allí sentado en control, en dominio. Y ya vimos en capítulo 2 que nosotros encontramos nuestra plenitud, estamos completos en Él. Así que, como hemos resucitado con Cristo, debemos tener un nuevo enfoque y debemos buscar las cosas donde está Cristo. Pero aquí nos dice en versículo 2, pongan la mira. Nos dice el cómo. Poner la mira allí, van a escuchar, si prestaron atención al domingo pasado, una palabra que hemos visto que se repite mucho en Filipenses y en el Nuevo Testamento, es la palabra froneo. Poner la mira es la palabra froneo, y froneo tiene que ver con la mente, con ejercitar la mente, una disposición mental. ¿Se acuerdan en Filipenses? Yo lo voy a leer. En el capítulo 2, en el versículo 5, que aún no llegamos, pero esta palabra se repite mucho, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Y en el versículo 2 dice, hagan completo mi gozo sintiendo o teniendo o siendo del mismo sentir. Aquí es la misma palabra, froneo. Debemos estar poniendo nuestra mente, nuestra atención, nuestra disposición. Debemos tener una mentalidad de las cosas celestiales. Ahora, tengo varios pasajes, así que tengan paciencia, porque esto muchas veces para el creyente es difícil, piensa que es algo abstracto, piensa que es algo medio filosófico, pero la Biblia nos va a mostrar que es muy concreto. De hecho, es lo que vos y yo hacemos todos los días. Estamos ocupando nuestra mente en algo, en cosas. Y donde más ocupás tu tiempo, tu mente, es lo que va a marcar el curso de tu vida. Es lo que marca tus preocupaciones. Es lo que marca cómo tomás decisiones. Entonces, la mente es muy importante. Y para el que es inconverso, bueno, no hay esperanza para su mente, está corrompida, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros podemos pensar exactamente lo que Dios quiere que pensemos y esa es la intención. Mateo 6:33. Mateo 6:33, si no vas allí, escuchá, pero aquí tenemos al Señor Jesucristo mismo hablando y del versículo 25 en adelante, Él nos va a hablar de que no debemos estar preocupados por las cosas de esta vida, por las cosas materiales, por las cosas cotidianas, por las necesidades. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe exactamente lo que necesitamos y si Él se ocupa de los pájaros y de las plantas, ¿cuánto más hará por nosotros que somos sus hijos? Pero llegamos al versículo 33 y Jesús dice, pero, o sea, no se preocupen por todas estas cosas, sino busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es una cuestión de prioridades, de buscar primero
las cosas que tienen que ver con el reino de Dios y su justicia, y lo otro cae en su lugar, lo otro se ordena. Y obviamente estas cosas serán añadidas de acuerdo a los propósitos y a la voluntad de Dios. Vayan si quieren conmigo a Romanos 12, si está yendo conmigo a los distintos pasajes. Romanos capítulo 12, después de que de capítulo 1 a 11 el apóstol Pablo despliega todas las misericordias de Dios, él dice en versículo 1 y 2 cuál debe ser la respuesta del creyente. Romanos capítulo 12 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, todo lo que ya fue presentado, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo. Fíjense la manera de no adaptarnos al mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. ¿Para qué? Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cómo vos y yo podemos no conformarnos a este mundo y sí comprobar la voluntad y vivir en la voluntad de Dios? Cuando renovamos nuestra mente. ¿Y con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, recordando su obra a nuestro favor. Hebreos capítulo 11, les dije que hay varios pasajes, escuchen con atención, es muy importante. Aquí en capítulo 11 de Hebreos tenemos lo que llamamos nosotros los héroes de la fe, aquellas personas que vivieron por fe y que son un testimonio vivo, son testigos de que se puede vivir la vida cristiana, la vida por fe. Y habla de distintos personajes, pero quiero mencionar acerca de Moisés. Versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo firme como viendo al invisible. La mirada, el enfoque de Moisés estaba puesto en verdades eternas, en su recompensa y como viendo al invisible, a Dios mismo, a Cristo. Y en el siguiente capítulo se nos manda a correr nuestra carrera, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia o que nos envuelve, y que debemos correr con paciencia la carrera, nuestra vida cristiana. ¿Cómo? Versículo 2 de capítulo 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vos y yo debemos correr hoy, vivir nuestra vida hoy aquí en la tierra, con los pies en la tierra. La Biblia no nos manda a ser unos lunáticos o vivir en un estado así como en una nube. No, debemos vivir nuestra vida cotidiana, ser responsables con las cosas que tenemos que hacer, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro enfoque debe estar en el cielo, en Cristo. Esa es la manera de vivir y correr la carrera. En 2 Corintios capítulo 4, anotá si querés solamente, versículos 17 y 18, después de hablar de los sufrimientos y de que este cuerpo exterior se va destruyendo, pero las glorias que nos esperan en el cielo, el peso de gloria, no se compara con este breve tiempo de sufrimiento. ¿Y cómo el apóstol Pablo podía vivir de esa manera? Él decía que miraba las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las cosas tangibles, las cosas que te ofrecen hoy esperanza inmediata o placer inmediato son momentáneas, temporales, pasajeras. Y vos y yo sabemos bien que pasan más rápido de lo que queremos a veces. Pero él dice, pero las cosas que no se ven son eternas, son eternas. Así que el cristiano va buscando cosas que hoy no ve,
por fe, pero que sí están allí y están en Cristo. Volvemos a nuestro pasaje en Colosenses, capítulo 3, porque aquí en el contexto inmediato de la carta, también, mientras pensamos en dónde debemos poner la mira, dónde debemos poner la mente, vamos a ver que hay cosas en las que nosotros debemos estar invirtiendo y poniendo todos nuestros esfuerzos. Y luego en marzo lo desplegaremos mejor. Pero fíjense, versículo 9 y 10. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y sean vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme ¿a qué? A la imagen de aquel que lo creó. Debemos estar poniendo nuestra mente, nuestro enfoque en la persona de Cristo, en su carácter, en sus virtudes. Todas las virtudes que vamos a hablar en un tiempito más adelante y que nosotros debemos estar demostrando en nuestra conducta pertenecen y se encuentran en Cristo, en su carácter. Así que debemos estar pasando tiempo en conocer a nuestro Salvador. ¿Para qué? El propósito de Dios en tu vida y en mi vida es formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que ponemos nuestra mente, dedicamos nuestros esfuerzos, nuestra búsqueda en conocer la persona de Cristo. Versículo 16 del capítulo 3. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Entonces, no solo en la persona de Cristo, en la palabra de Cristo. Ahí debemos estar poniendo todo el día nuestra mente. No solo leer un pasaje a la mañana y a la noche ni me acuerdo lo que leí, sino después meditar. Y si tengo un tiempo, volver a la palabra y estar constantemente todo el día meditando en eso. La palabra de Cristo debe habitar, no poquito, en abundancia. Debe hacer una habitación plena, que le prepares el mejor cuarto en tu vida a la palabra y que allí abunde. ¿Por qué? Porque vamos a ver que eso después produce la adoración correcta a Dios y las relaciones correctas con los demás. Entonces no solo ponemos nuestra mente en Cristo, en la palabra de Cristo, sino en versículo 17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, como representantes del Señor Jesús, como si el mismo Señor Jesús lo estuviera haciendo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. En Juan 17, cuando Jesús ora su oración de intercesión por sus discípulos, pero también por todos aquellos que iban a creer, Él ahí menciona varias cosas, le pide al Padre varias cosas, y son propósitos que Él quería para sus hijos, que andemos en santidad. Él le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él pide que no nos quite del mundo, sino que nos guarde del mundo. Él pide que los que vayan a creer, y eso era por medio de los que iban a predicar, que eran los primeros discípulos llevando el Evangelio a todos lugares. Entonces, santidad, la proclamación del Evangelio, el ser testimonio, ser sal, luz. Necesitamos conocer los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida y allí estar poniendo nuestra dedicación. Lo voy a resumir de esta manera. ¿Dónde debemos poner nuestra mente? ¿Dónde debemos buscar las cosas? Bueno, las realidades espirituales y no en las cosas de la carne. Aquí, como vimos al principio, ellos estaban en peligro de caer de vuelta en su vieja vida, en los pecados de inmoralidad. Y Pablo en el capítulo 2, en los últimos versículos, le dice, las falsas doctrinas te dicen que si vos maltratás tu cuerpo, que si haces esto o lo otro, vas a poder tener victoria sobre el pecado. Y nada de eso es suficiente. Pero nosotros, en Cristo, sí podemos tener victoria. Entonces debemos de estar pasando nuestro tiempo en búsqueda y poniendo nuestra mente en las cosas eternales, espirituales, las cosas del cielo y no las cosas de la tierra, los valores eternos y no en las cosas temporales y pasajeras, que a veces parecen que tienen más atractivo, pero al final traen destrucción, sufrimiento. Ahora, hermanos, quiero ser muy claro, esto quiero que sea bien práctico, esto no quiero que quede en un concepto filosófico. Si es necesario, volver a casa, estudiar el pasaje de vuelta y te vas a dar cuenta que esto es bien práctico. Y de hecho lo podemos evaluar en nuestra vida. Necesitamos hacernos preguntas, necesitamos estar examinando. La Biblia nos manda constantemente a examinar nuestra vida. Entonces, puedes preguntarte,
¿de qué cosas vivo preocupado? ¿Realmente qué es lo que ocupa todo mi día, toda mi mente? ¿En qué estoy preocupado todo el día? ¿Es el dinero? ¿Vivimos en una situación difícil? Sí, pero ¿es eso lo que está ocupando mi tiempo? El dinero que no tengo, el dinero que tengo y cómo lo administro, el dinero que no tengo pero que otros tienen, el progreso, la posición, este puesto de trabajo, el otro, las cosas materiales, la salud en este tiempo, que si me contagio, que si no me contagio, que si él se contagió, hasta cuándo este virus. ¿Es eso lo que está ocupando? Ahora, la Biblia no dice que no debemos atender todas esas cosas, pero eso es lo que está ocupando todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, o vivo ocupado en los intereses celestiales, en conocer más a Dios por medio de su palabra, en vivir en santidad, en obediencia a su palabra, en predicar el evangelio a los que me rodean, sean mis familiares o en el trabajo o en donde Dios me pone. ¿Enseño la palabra a mi familia? ¿La vivo? ¿Estoy buscando en Cristo mi satisfacción, mi plenitud? Cuando evaluamos esas cosas, vamos a poder llegar a una conclusión de si esto está siendo una realidad en mi vida o no. Y si hoy no la es, si hoy no tenés este nuevo enfoque, si no estamos buscando las cosas de arriba, aquí tenés las herramientas. En la persona de Cristo, en la palabra de Cristo, en los propósitos de Cristo para tu vida. Y versículo 3, no solo tenemos el mandato a buscar las cosas, a poner la mira en las cosas de arriba, sino que Pablo nos va a dar la razón y es un recordatorio de lo que dice en versículo 1. Versículo 3 dice, porque ustedes han muerto, ya murieron. ¿A qué? A las cosas de esta tierra, a las cosas del mundo, al pecado. Ya no debemos vivir en eso porque hemos visto que tenemos una nueva vida en Cristo. Pero fíjense la segunda frase. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Nuestra vida ahora, nuestra nueva vida está escondida, resguardada con Cristo en Dios. Y ese concepto me hace pensar en Juan capítulo 10. Yo lo voy a leer para ustedes. Juan capítulo 10. Cristo mismo está hablando y está hablando de las ovejas, de aquellos que el Padre le dio para que fueran salvos y que Él no iba a perder a ninguno. Y versículos 28 y 30 nos hace pensar en este mismo concepto que leíamos. Estamos con Cristo en Dios. Juan 10, 28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Querés hablar de seguridad de salvación? Allí tenés un gran versículo. Jamás perecerán. Si Él nos dio vida eterna y Él promete que no pereceremos, jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Este es Jesús hablando. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que nuestra vida está escondida en Cristo o con Cristo en Dios. Y al escuchar algunos mensajes y algunos comentarios sobre este tema, también mencionaban que nuestra vida está escondida del mundo. El mundo, cuando ve al creyente, no puede apreciar la vida plena que tenemos. De hecho, piensan que somos o unos locos o unos fanáticos, o que realmente no tiene ningún sentido hacer todo lo que hacemos o no hacer todo lo que ellos hacen. Y parece en el transcurso de esta vida que para ellos y para nosotros da lo mismo. Vivir para Dios o no. Y a veces parece que a ellos les va mejor que a los hijos de Dios. Y quizás te ha pasado de decir, Señor, tu palabra dice otra cosa. Dice que el injusto no va a prosperar. Pero sabemos que en un momento todo será acomodado y el Señor mostrará realmente su justicia. Pero piensen esto, el mundo no puede apreciar la vida que tenemos en Cristo, pero vos y yo conocemos que en Cristo tenemos todas las riquezas. En Él habitan todas las riquezas del conocimiento y de la sabiduría. En Él estamos completos. Y un día, todo tendrá sentido.
El pastor John MacArthur dice en uno de sus mensajes, el veredicto de la eternidad revertirá el veredicto del tiempo. Lo digo de vuelta, el veredicto de la eternidad revertirá el veredicto del tiempo. Lo que hoy el mundo piensa que no tiene sentido, cuando Cristo venga, se va a mostrar que eso verdaderamente era lo que valía la pena. Que ellos estaban camino a la destrucción y que nosotros íbamos por el camino que lleva a la salvación. Y vos decís, bueno, ¿dónde dice todo esto? Bueno, es que esto nos lleva a nuestro tercer punto. No solo tenemos una nueva vida y eso demanda un nuevo enfoque de buscar las cosas de arriba y poner la mira, nuestra mente, nuestro enfoque en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las verdades espirituales, sino que el creyente debe vivir motivado por su nueva esperanza. Ese es nuestro último punto. Tenemos una nueva esperanza. Antes de conocer a Cristo ya hemos leído, estábamos muertos, éramos enemigos de Dios, éramos hijos de ira. Realmente no teníamos ninguna esperanza. Pero ahora, fíjense, versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes, los colosenses, pero nosotros también, serán manifestados con Él en gloria. Cristo un día vuelve, puedes leer Apocalipsis capítulo 19 y vas a ver a Cristo que viene montado en su caballo con todo poder y autoridad. ¿Y sabés quién viene con Él? Vos y yo. En gloria. Y vamos a reinar con Él. El creyente ahora vive con la expectativa de lo porvenir. Vivimos el hoy, somos conscientes del hoy, pero con una expectativa de lo que viene. Y esa esperanza segura de lo que viene nos motiva a vivir hoy. Hermanos, que Dios va a cumplir todas sus promesas nos tiene que motivar a vivir. Porque cuando falta algo, yo puedo recordar que Él dijo que iba a proveer todo lo que necesitaba y que el Padre cuida de mí y yo sé que Él es fiel. Cuando Él dijo que nos iba a dar salvación, Él va a cumplir eso. Ya tenemos vida eterna y vamos a pasar la eternidad con Él. Nada nos puede separar del amor de Cristo y esa verdad se sostiene. Entonces, vivimos con la expectativa de lo porvenir. Y dice, cuando Cristo sea manifestado, eso va a ser en su segunda venida y Él va a ser manifestado en gloria y nosotros vendremos con Él. Acompáñenme a 1 Juan, por favor, 1 Juan capítulo 3. Este es el último pasaje que los voy a hacer buscar. Es llegando al final de la Biblia, 1 Juan capítulo 3. Porque lo que vamos a ver aquí en este pasaje es que esta esperanza no nos deja en un estado de pasividad. Esta esperanza no nos deja como algunos de los tesalonicenses que abandonaban sus trabajos, sus responsabilidades y se iban a la terraza a esperar que Cristo venga. La Biblia no quiere eso. 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice así, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y escuchen bien, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, vive de brazos cruzados. No dice eso. Fíjense, se purifica así como Él es puro. Todo el que tiene verdaderamente esta esperanza puesta en que Cristo va a venir y que Él será manifestado en gloria y que nosotros finalmente seremos también transformados, se purifica así como Él es puro. Entonces, esta esperanza del futuro modifica nuestra conducta hoy. Si estamos esperando al Señor y sabemos que Él quiere que vivamos en pureza,
Eso es lo que debemos estar haciendo. Pero ¿saben qué? Allí en 1 Juan cuando dice, todavía no somos eso. Creo que podemos, cuando nos miramos al espejo, darnos cuenta que el Señor todavía no ha terminado toda su obra de santificación en nuestras vidas. Pero en Filipenses capítulo 1 vemos que Él, que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él va a completar lo que comenzó. Y un día seremos manifestados con Él en gloria. Y esta nueva esperanza que tenemos en Él, como hemos visto, todo es en Cristo, debe modificar la conducta hoy. Entonces, para ir concluyendo el mensaje en esta mañana y que pensemos, el primer punto era la nueva vida en Cristo. ¿Es esta tu realidad? ¿Has resucitado con Cristo por medio de haber confiado en el Evangelio? Si no, es allí donde debes comenzar. Ese es el punto de partida. Y lo hemos explicado, pero en 1 Corintios 15, déjame que te comparta de las palabras del apóstol Pablo, ¿qué es el Evangelio? 1 Corintios 15, versículo 3, dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y esto está refiriéndose al Evangelio. En el versículo 1 dice, ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados. Otra vez, es importante eso, nuestros pecados, no por sus pecados, sino murió en nuestro lugar. Y después dice que esto es conforme a las Escrituras, pero dice que fue sepultado. Cristo fue sepultado en una tumba y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo murió por tus pecados y Él resucitó en victoria para darte vida. Debes arrepentirte de tus pecados, abandonarlos y confiar en Cristo para salvación. Pero si ya sos un creyente, entonces esta es tu realidad. No es una probabilidad. Esta es tu realidad. Por lo tanto, esta nueva identidad que tenés en Cristo, una nueva vida, demanda un nuevo enfoque. Ya no podemos vivir más como vivíamos antes. Ya no debemos vivir más como vivíamos antes. En Cristo tenemos todos los recursos para poder vivir la vida que Él quiere. ¿Y de qué manera lo hacemos? Buscando constantemente y poniendo nuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Donde está Cristo sentado en dominio, en autoridad. Y lo hacemos con una esperanza que modifica nuestra conducta, sabiendo que esta esperanza es segura y que Cristo un día viene. Y decimos como Juan, ven Señor, ven pronto. Entonces debemos preguntarnos cómo estamos viviendo. Si vos haces un resumen de tu día y te das cuenta que el Señor no pasó más de 5 minutos por tu mente, bueno, hay cosas para evaluar y corregir allí. Ya vimos dónde poner nuestra mente todo el día, en la palabra del Señor. Allí Él se reveló, allí encontramos la persona de Cristo y la obra de Cristo. Allí encontramos lo que Él quiere que vivamos, los mandatos que Él quiere que obedezcamos. Si somos ignorantes de la palabra, no vamos a poder vivir la vida que Él quiere. No vamos a estar creciendo, no vamos a estar llevando fruto, no vamos a estar predicando el Evangelio a otros, no vamos a estar andando en santidad. Pero déjame decirte esto como último. Mirando la iglesia de Cristo en general y también pensando en momentos de mi propia vida, ¿cómo vive el creyente? Tristemente, la mayoría de los cristianos viven buscando las cosas del mundo y rechazando las cosas del cielo, aferrándose a su vida antigua, aferrándose a su vida aquí en la tierra, sin conciencia de la venida inminente de Cristo, sin conciencia de la segunda venida de Cristo cuando Él venga en gloria a reinar. Vivimos el hoy, por el hoy, para nosotros, y que mañana sea lo que Dios quiera. Y realmente va a ser lo que Dios quiere, pero acá tenemos la manera de vivir como Dios quiere. Con los pies en la tierra,
pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro enfoque en las cosas del cielo. Te animo a que estés pensando en estas cosas, que vuelvas al pasaje, que busques de qué maneras prácticas vos podés aplicar esto a tu vida. Porque, como decíamos al principio, esta parte de la carta a los Colosenses es la parte práctica. Entonces debemos interpretar bien esta parte y luego aplicarlo a nuestra vida. Esa es mi oración y que sea de edificación para la iglesia aquí en el Talar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que cualquier palabra que yo haya dicho que haya sido un estorbo a tu mensaje, tú la quites, Señor, y permitas que al corazón de cada uno de mis hermanos y cada uno que va a escuchar este mensaje pueda llegar exactamente lo que vos querías comunicar. Tu palabra es la verdad, Señor, la verdad absoluta. Y a través de ella nos santificas, nos edificas. A través de ella, Señor, es que conocemos lo que has hecho a nuestro favor por medio de Cristo. Lo que somos en Cristo y cómo quieres que vivamos en Cristo. Padre, que cada día podamos recordar que nos has resucitado con Cristo a una novedad de vida, a una nueva vida. Ya no más esclavos del pecado, sino finalmente podemos vivir para ti, Señor, para servirte, para agradar a nuestro Salvador. Y que al recordar esto y saber que no es un mérito nuestro, sino que es por la persona y la obra de Cristo, ahora podamos vivir con un nuevo enfoque, con un enfoque en las cosas eternas, con un enfoque en las cosas celestiales, como tu Hijo nos mandó a hacer, a buscar primero tu reino y tu justicia. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Y porque Él, una vez que resucitó, se sentó a tu diestra en autoridad, habiendo consumado su obra de redención, pero también hasta el día que todos sus enemigos y todas las cosas van a estar una vez más sujetas a Él. Y Él las va a sujetar a ti, Señor, para tu gloria y tu honra. Padre, que estas verdades no queden en conceptos. Ayúdanos a procesarlas, a entenderlas y que tu Espíritu Santo las aplique a cada una de nuestras vidas. Para tu gloria, Señor, y para nuestro gozo. Oramos en Cristo Jesús, quien es Dios y quien ha pagado por nuestro rescate. En su nombre. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por su atención. Si Juli está haciendo un ministerio muy, muy importante de poner los videos en YouTube, no me van a ver a mí, pero van a escuchar el mensaje y también pueden revisar y escuchar y reescuchar los mensajes de la serie de Filipenses. Pero entonces damos gracias a Dios por su ministerio y no sé qué días los estás publicando, pero a veces tiempo récord, llegás a tu casa y ya está el mensaje, pero realmente es una gran bendición. Así que si hay algo de lo que escuchaste y quedaste con duda, lo revisás y te animo a hacer lo que Pablo le decía a los hermanos en Berea, de ir, o lo que ellos mismos hacían en realidad, volvían y escudriñaban y examinaban todo lo que habían escuchado. Y eso es lo que tenemos que hacer para que podamos proteger este púlpito de enseñanzas incorrectas. Bien, voy a tomar un poco de agua, relájense un poco y vamos a cantar una canción más antes de terminar en esta mañana. Bueno, no sé por qué dije relájense, porque el tensionado quizás era yo, pero... Esta canción en realidad es el coro de un himno, y este coro tiene que ver con lo que estábamos hablando. ¿Cuántos conocen Pon tus ojos en Cristo o Fija tus ojos en Cristo? Es un himno muy antiguo, pero que hoy se está cantando muchísimo también. Muchas conjuntos o bandas cristianas lo están haciendo esto de meter los himnos de hace siglos en sus canciones, lo cual me parece algo bueno, porque
Hay muchos himnos que tienen muy buena doctrina y canciones nuevas que tienen muy buena doctrina también. Pero este himno dice así en el coro. Ponemos, Mati, porfi, para que recuerden y después lo cantamos todos juntos, pensando en esto de tener nuestros ojos en Él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Seguramente escuchaste alguna otra versión y en algún momento va para arriba o para abajo. Cantala como la conozcas. Lo importante es que cantemos con entendimiento, ¿sí? Acompáñenme. Va. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén, amén. Qué lindo es cantar también directamente de la palabra. Bien, no hay muchos anuncios en esta mañana, pero sí recordarles que estemos orando los unos por los otros en estos tiempos de dificultad. Tenemos a varios de nosotros que nos estuvimos recuperando del COVID o de lo más parecido al COVID que uno pudo haber tenido, y a algunos les llevó algunos pocos días de estar en cama, a algunos les llevó muchos días, a otros apenas perdieron el gusto o el olfato. Gracias a Dios yo no perdí el gusto y el olfato, le doy toda la gloria por eso, porque disfruté cada comida como me gusta hacer. Aunque comí menos, le compartía hoy a Roberto que algún kilito ahí se fue porque no tenía mucho apetito, pero a algunos les dio dolor de garganta, mucha fiebre, algunos la pasaron bien porque estaban en casa y otros tenían que igual hacer tareas en la casa. Entonces, todos estamos enfrentando la enfermedad de cerca o más cerca que antes, por lo menos. Y algo que no vamos a hacer es cerrar la iglesia, no lo vamos a hacer, pero sí vamos a tratar de tomar todas las medidas que cada